Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Pixel Pensante. En esta ocasión te traemos la historia de la Gran Guerra, un conflicto que remodeló el mundo. La Primera Guerra Mundial, conocida en su tiempo como la Gran Guerra, no fue solo un conflicto bélico, fue una vorágine de ambiciones, tensiones y tragedias que redefinieron fronteras, derrocaron imperios y sembraron las semillas de futuros conflictos. ¿Te atreves a explorar los intrincados caminos que llevaron a Europa y al mundo a su abismo? El polvorín balcánico y la chispa fatal. Para comprender el estallido de la Primera Guerra Mundial, debemos retroceder a un escenario de intrigas y nacionalismos efervescentes, los Balcanes. Esta región, conocida como el polvorín de Europa, era un hervidero de tensiones étnicas y territoriales, donde los imperios austrohúngaro y otomano chocaban con las crecientes ambiciones de Serbia y Rusia. La anexión de Bosnia y Herzegovina por parte de Austria-Hungría en 1908 ya había avivado las llamas del resentimiento serbio, que soñaba con una Gran Serbia unificada. Y entonces, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, se produjo el evento que encendió la mecha, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y de su esposa Sofía, a manos de Gavrilo Princip, un nacionalista serbio-bosnio miembro de la sociedad secreta Mano Negra. Este acto, aunque aparentemente aislado, fue la chispa que detonó una serie de alianzas y ultimátums que arrastrarían a Europa a la guerra. La telaraña de alianzas, un camino inevitable hacia el conflicto. El asesinato de Francisco Fernando no fue la causa única de la guerra, sino el catalizador que activó un complejo sistema de alianzas militares secretas y públicas que se habían tejido durante décadas en Europa. Estas alianzas, diseñadas para mantener un equilibrio de poder, paradójicamente, garantizaron que un conflicto local se expandiera rápidamente a una escala global. La Triple Entente, aliados conformada por Francia, el Imperio Ruso y el Reino Unido. Estas potencias, unidas por el temor al expansionismo alemán, habían forjado lazos de defensa mutua. La Triple Alianza, potencia central es originalmente integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. La invasión alemana de la neutral Bélgica para flanquear las defensas francesas provocó la entrada del Reino Unido en la guerra el 4 de agosto, en defensa de la neutralidad belga y de sus propios intereses. En cuestión de días, las principales potencias europeas estaban inmersas en un conflicto de proporciones inimaginables. Las raíces profundas de la guerra, más allá de la chispa. Si bien el asesinato del archiduque fue el detonante, las verdaderas causas de la Primera Guerra Mundial eran mucho más complejas y se habían gestado a lo largo de décadas. Imperialismo y competencia colonial. Las grandes potencias europeas estaban inmersas en una feroz carrera por el control de territorios y recursos en África, Asia y el Pacífico. La expansión colonial generaba fricciones constantes y rivalidades, especialmente entre Reino Unido, Francia y Alemania. Nacionalismo exacerbado, un sentimiento de superioridad nacional y un deseo de unificación o expansión territorial dominaban las ideologías de muchas naciones. El paneslavismo ruso, el pangermanismo alemán y los movimientos nacionalistas en los Balcanes alimentaron un ambiente de desconfianza y hostilidad. Militarismo y carrera armamentista. Las potencias europeas habían entrado en una espiral de inversión masiva en armamento y de un constante aumento de sus ejércitos y flotas navales. La glorificación de la fuerza militar y la creencia de que una guerra era inevitable o incluso deseable impregnaron las sociedades. Sistema de alianzas, como ya se mencionó, la interconexión de las alianzas significaba que un conflicto entre dos naciones podía escalar rápidamente a una confrontación continental. Crisis marroquíes y balcánicas, series de crisis previas, como las crisis marroquíes entre Francia y Alemania, o las guerras balcánicas, habían puesto a prueba el sistema de alianzas y habían demostrado la fragilidad de la paz europea. Un pequeño corto, si te está gustando la historia regalarme tu poderosísimo like. Continuemos. Frente Oriental, mucho más extenso y fluido que el occidental, abarcaba desde el mar Báltico hasta el mar Negro, enfrentando principalmente a Alemania y Austria-Hungría contra el Imperio ruso. Aunque también hubo guerra de trincheras, las vastas distancias permitieron mayores movimientos de tropas. Las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos mostraron la superioridad táctica alemana sobre el ejército ruso, que, a pesar de su tamaño, sufría de serias deficiencias en equipamiento y liderazgo. Frente italiano, abierto en 1915, cuando Italia se unió a los aliados. Aquí, las tropas italianas lucharon contra Austria-Hungría en un terreno montañoso y extremadamente difícil, en los Alpes. Las batallas de Isonzo fueron particularmente sangrientas y costosas. Frente Balcánico, el lugar donde comenzó la guerra, aquí combatieron las potencias centrales contra Serbia, Grecia, y más tarde las fuerzas aliadas. Frente de Oriente Medio, teatro del Próximo Oriente. Aquí, el Imperio Otomano se enfrentó a las fuerzas británicas, rusas y árabes.
Batallas como la de Galípoli, una desastrosa campaña aliada, y la revuelta árabe, impulsada por T. Lawrence de Arabia, definieron este frente. Guerra naval, aunque no hubo una batalla naval decisiva hasta casi el final de la guerra, la Royal Navy británica mantuvo un bloqueo efectivo sobre Alemania, mientras que los submarinos alemanes, U-Boats, llevaron a cabo una guerra sin restricciones contra el comercio marítimo aliado, hundiendo miles de barcos. Esto llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917, en gran parte debido al hundimiento de Lusitania y a la guerra submarina indiscriminada. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, el armisticio de Compiègne fue firmado entre los aliados y Alemania, poniendo fin a los combates en el frente occidental y, de facto, a la Gran Guerra. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron colosales y sentaron las bases para gran parte del siglo XX. Tratado de Versalles, el más famoso de los tratados de paz, firmado en 1919, impuso duras condiciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorio, severas reparaciones de guerra y la limitación de su ejército. Estas condiciones, percibidas como humillantes, sembraron un profundo resentimiento en Alemania y se consideran un factor clave para el ascenso del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Desaparición de imperios. 4 grandes imperios colapsaron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. De sus cenizas surgieron nuevas naciones como Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Hungría, Austria y los estados bálticos. Cambio geopolítico. El mapa de Europa fue redibujado. Estados Unidos emergió como una potencia mundial, y la hegemonía europea comenzó a declinar. Sociedad de Naciones. Se creó esta organización internacional con el objetivo de prevenir futuras guerras mediante la diplomacia y la cooperación. Aunque fracasó en su objetivo final, no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Sentó un precedente para futuras organizaciones como las Naciones Unidas. Impacto social y cultural. La guerra dejó una generación traumatizada y desilusionada. Impulsó cambios sociales, como el avance del sufragio femenino en algunos países y la aparición de nuevas corrientes artísticas y literarias que reflejaban el horror del conflicto. Desarrollo tecnológico. Aceleró el desarrollo de la aviación, los tanques, las armas químicas y otras tecnologías militares que transformarían la guerra futura. La Primera Guerra Mundial no fue solo una serie de batallas y cifras, fue una tragedia humana a una escala sin precedentes, un espejo oscuro que nos mostró las profundidades a las que pueden llegar las ambiciones y los errores de la humanidad. Comenta para narrar alguna otra historia que tenga que ver con guerras. No olvides suscribirte. Chao pensantes.